A las puertas del cementerio llega un autobús alquilado, lleno de personas sombrías y vestidas de luto, al parecer, para enterrar a un hombre de renombre. Entre la multitud, alguien susurró en voz baja: Problemas, problemas. El joven no vivió para ver cómo dejaban atrás a su mujer y a sus 2 hijos. Qué pena, sobre todo para el hijo único. No hay nada peor que un funeral en invierno, añadieron, subrayando la dureza exacerbada por las gélidas condiciones. Al acercarse a una tumba recién cavada, el grupo se detuvo. Junto al féretro comenzó un funeral cívico, con discursos de despedida al empresario Anatoly, un hijo, marido y padre muy querido. Al observar la escena, los espectadores se dieron cuenta de que los niños, una niña de unos años y un niño 2 años menor, mantenían la compostura. Sorprendentemente, no había rastro de tristeza en sus rostros cuando miraron el ataúd que contenía a su padre, representado en un gran retrato. Ni siquiera la tumba, destinada a ser su última morada, captó su atención. Parecían fríos y aburridos, indiferentes a las miradas curiosas que los rodeaban. Al volver la atención hacia la viuda, los asistentes esperaban presenciar la habitual muestra de dolor. Sin embargo, el comportamiento de la mujer les sorprendió. Con los ojos secos y contemplativa, no derramó lágrimas ni mostró la tristeza que suele acompañar a la pérdida. Incluso mientras contemplaba la tumba de su marido, parecía indiferente, lo que llevó a los espectadores a preguntarse por su estado emocional. A su lado, Aleftina Vasilievna, la madre de la víctima, mostraba un auténtico dolor. Abrumada, se enjugaba a menudo los ojos con un pañuelo mientras sorbía un vaso de medicina. Era evidente que lloraba la pérdida de la persona más querida de su vida. A pesar de su propia angustia, incluso ella, aunque contenida, no pudo evitar maravillarse ante la escena que se desarrollaba ante ella. Los familiares parecían desconcertados por la ausencia de las esperadas muestras de dolor. Aleftina esperaba que la viuda Ludmila se arrojara sobre el ataúd, gritando y lamentándose. Sin embargo, no se produjo ninguna escena tan dramática. Incluso los niños, de los que se esperaba que lloraran por su padre, permanecieron serenos, sin mostrar signos de aflicción. La madre de la víctima se acercó a su cuñada, Ludmila, y le susurró al oído, expresándole su vergüenza por su aparente indiferencia durante el funeral de su marido. Ludmila, con los ojos secos, mostró más simpatía que pena, lo que frustró a Aleftina. A pesar de los intentos de consolar a Ludmila, la tensión entre ellas dejaba entrever un conflicto más profundo y tácito, arraigado en la trágica pérdida de un familiar cercano. Las palabras de Ludmila no hicieron sino avivar la animadversión de su suegra. Se volvió hacia los nietos, expresando su frustración. No importa que su padre se haya ido, enterrado en la fría tierra. Vamos a casa y disfrutemos del calor del apartamento por el que él trabajó duro. ¿Son tan poco escrupulosos y desagradecidos como su madre? En ese momento, Vika, decidida a enfrentarse a su abuela, se acercó a Aleftina. Mirándola fijamente a la cara, le susurró con fiereza: Si quieres saberlo, nos alegramos de que se haya ido, de que esté enterrado. Llevamos días alegrándonos. Viviremos tranquilos y siempre sin temer su regreso. Estás ahogada por el terror y la rabia. Y abuela, eso es lo que eres, una desagradecida. Aleftina, abrumada por una mezcla de terror y rabia, no pudo contenerse. Parecía dispuesta a balanzarse sobre su nieta, pero Ludmila intervino, intentando calmarla. No te atrevas, eres igual que tu madre, replicó Aleftina. Sin inmutarse, Vika le advirtió: No te acerques más a nosotros y no toques a mi madre, no te atrevas. Sus mejillas ya estaban rojas. Pero te pedí que no lo hicieras, susurró Ludmila, abrazando a su hija. Alguien, atraído por esta inquietante escena, se acercó y se llevó a Aleftina a un lado.
Al fin y al cabo es un santo, dijo la persona, tratando de razonar con ella sobre su hijo. Aleftina, sin embargo, no pudo contener su desdén y desprecio, recalcando que nadie conocía mejor que ellos y sus hijos la santidad de los difuntos prematuros. Ludmila y Anatoly se habían casado hacía 14 años por gran amor, o al menos eso creía Ludmila. Amaba a su marido, pero las dudas sobre sus sentimientos, sobre todo con el paso del tiempo, persistían. Los primeros años de su vida juntos fueron realmente felices. Ludmila no había tenido relaciones anteriores, y las serias intenciones de Anatoly respecto al matrimonio quedaron claras desde el principio. Cuando Anatoly le propuso matrimonio oficialmente, Ludmila intentó complacer a Aleftina, y al menos en apariencia lo consiguió. Sin embargo, cuando la realidad de la convivencia en un pequeño apartamento de 2 habitaciones se hizo evidente, Ludmila se sintió incómoda por las condiciones de hacinamiento y la perspectiva de vivir bajo la autoridad de su suegra. Anatoly, sorprendido por las reservas de Ludmila, le expresó la bondad de su madre hacia ella. Ludmila respondió a su propuesta con reverencia, pero la idea de vivir con su suegra seguía siendo motivo de preocupación. Apreciaba el afecto de Anatoly, pero dudaba en aceptar las condiciones que conllevaba vivir bajo el techo de su suegra. Le dije que me iba a casar contigo, pero puede que no le gustara la idea de que viviera contigo, explicó la chica. Su amante respondió: lo principal es que no viviré con mi madre, alquilaremos. Ya he encontrado un bonito apartamento, y con el tiempo compraremos uno propio. Soy un futuro prominente hombre de negocios, tal vez un millonario. Tendremos muchos de esos apartamentos. Ludmila se sintió eufórica cuando se dio cuenta de que Anatoly la amaba de verdad y estaba dispuesto a sacrificarse por ella. Con su activa participación, empezaron a preparar la boda. Ludmila ayudó a elegir los vestidos, los zapatos, el velo e incluso el ramo de novia. Aunque la madre de Anatoly tenía la última palabra, Ludmila no discutía. Estaba realmente contenta de que la madre de Anatoly no fuera a vivir con ellos, minimizando su participación en sus vidas. Ludmila y Anatoly esperaban tener una vida feliz juntos. A medida que la pareja se asentaba en su nueva vida, Ludmila, que esperaba su primer hijo, se sentía segura sabiendo que Anatoly parecía perfecto para ella. A pesar de los malentendidos ocasionales y los comentarios hirientes involuntarios, Ludmila nunca le guardó rencor. Anatoly, por su parte, reconocía que podía ser un poco deslenguado, pero nunca hiriente intencionadamente. Ludmila le tranquilizó. No estoy ofendida, Anatoly. Solo estaba pensando en el trabajo. Tenemos algunos problemas y quizá debería dejarlo. Anatoly, comprensivo y agradecido con su esposa, descubrió que esperaban un hijo después de la boda. Ludmila trabajó hasta la baja por maternidad y dejó el trabajo cuando su primer hija, Vika, cumplió 3 años. Sin embargo, cuando nació su segundo hijo, Kirill, un año después, surgieron nuevos retos. Ludmila, ahora con las exigencias de 2 hijos, sintió la presión de un Anatoly cada vez menos servicial y más exigente. Anatoly, que desconocía las dificultades diarias de Ludmila, expresó su frustración porque ella no trabajaba y esperaba que se ocupara sola de las tareas domésticas. Ludmila, sintiéndose abrumada, respondió: estoy trabajando, por si no te has dado cuenta. Espero una esposa normal, que sepa crear un hogar acogedor, preparar la cena y cuidar de los niños. La pareja navegó por su nueva vida en su apartamento de 2 dormitorios, enfrentándose a los retos típicos de la paternidad. Anatoly, aparentemente ajeno a las luchas diarias de Ludmila, necesitaba comprender mejor las responsabilidades que compartían. Mientras Ludmila señalaba la necesidad de cooperar, la pareja se propuso crear una vida familiar armoniosa, a pesar de los retos. Sin embargo, resultó que el piso estaba registrado a nombre de Aleftina, no de su marido. En respuesta a la pregunta de Ludmila sobre por qué la propiedad no estaba registrada a su nombre, Anatoly, con la rudeza y el humor que le caracterizaban,
respondió. ¿A quién si no? Me resulta más cómodo evadir impuestos. No sé qué tienen los hombres de negocios, pero no es que vayamos a tener más hijos pronto. Ludmila se sentía cada vez más como una sirvienta temporal, contratada para alojamiento y comida, sobre todo cuando su suegra y Anatoly compartían la guardería para vigilar el inquieto sueño de los pequeños. La pareja dejó de salir por completo, sin tiempo para sí mismos, debido a las responsabilidades de criar a dos niños pequeños. Aleftina dejó claro que tenía su propia vida ocupada y que no haría de niñera. Visitaba a sus nietos solo unas pocas veces al año, ofreciéndoles regalos que a veces eran inapropiados para niños. Ludmila encontraba su vida monótona y frustrante, sobre todo porque apenas salían de casa. La comunicación entre Ludmila y Anatoly se volvió tensa, con Anatoly dando instrucciones y haciendo comentarios venenosos. Ludmila, que había engordado tras tener dos hijos, se sentía presionada para perder peso. Anatoly solía insinuarlo, lo que aumentaba la inseguridad de Ludmila. Ludmila intentaba comer más sano y mantenerse activa, pero la falta de tiempo se lo impedía. El maquillaje y el estilismo pasaron a la historia, ya que Ludmila no tenía tiempo para esos caprichos. El fitness y el pilates eran conceptos desconocidos para ella. Reflexionó sobre el sentido de estos esfuerzos, ya que su marido parecía indiferente a su aspecto. Ludmila dudaba en hablar con Anatoly de los problemas de su vida, temiendo ofenderse o disgustarse. Temía expresar sus verdaderos sentimientos, preocupada de que pudiera dar lugar a más agravios o incluso al divorcio. Ludmila, que llevaba mucho tiempo sin trabajar, se sentía impotente, incapaz de buscar un empleo mientras cuidaba de los niños pequeños. La idea del divorcio la aterrorizaba, ya que imaginaba convertirse en una extraña para Anatoly y temía el impacto en sus niños. Con los niños cada vez mayores, Ludmila se preguntaba sobre el futuro y la posibilidad de encontrar tiempo para sí misma. Los retos en su relación se hicieron cada vez más reales, haciendo que Ludmila se sintiera atrapada e insegura sobre lo que le esperaba. A medida que los niños crecían, el ambiente en casa se iba deteriorando. Anatoly estaba ocupado con su trabajo, aparentemente con éxito en sus negocios, pero Ludmila seguía sin enterarse de los detalles. Hacía tiempo que había dejado de hacer preguntas a su marido, pues sabía que solo provocaría más insultos. ¿A ti qué te importa? Si tienes algún consejo, no dudes en compartirlo, replicó Ludmila. Anatoly, siempre a la defensiva, replicó sarcástico. Oh, gran experta, se me olvidaba. Perdona, ¿o quieres filtrar información a la competencia? Ludmila desestimó sus comentarios, sabiendo que carecía de inteligencia para hacerlo. Hacía tiempo que había perdido el interés por sus negocios y su sueldo. Aunque Anatoly aportaba dinero para la casa, distaba mucho de ser generoso. Ludmila podía solicitar fondos para gastos relacionados con la granja, pero pedir artículos personales como ropa o zapatos solía dar lugar a burlas. Si ya no llevas ese viejo abrigo, muérete de hambre durante una semana. Tal vez entonces se abroche y no des tanto asco, comentó cruelmente Anatoly. Contrariamente a las esperanzas de Ludmila, Anatoly no estaba dispuesto a compartir generosamente sus ganancias. Argumentaba que los hombres ricos mimaban a sus esposas con abrigos de piel y diamantes, pero Ludmila debía valerse por sí misma. Anatoly, que ahora ahorraba incluso los céntimos destinados a la casa, extendió esta tacañería a sus hijos, volviéndose cada vez más mezquino. La irritabilidad de Anatoly aumentaba, sobre todo en los momentos difíciles de su negocio o después de un agotador día de trabajo. En cuanto entraba en el piso, empezaban las discusiones por asuntos triviales, como la colocación de los zapatos en el pasillo. ¿Crees que me equivoco? ¿Crees que te estoy regañando que necesitas un asistente? Preguntaba Anatoly, culpando a Ludmila de no gestionarlo todo con eficacia. Ludmila aguantaba sus arrebatos, esperando que tal vez una comida completa mejorara su humor. Sin embargo, ni siquiera la saciedad mejoró la disposición de Anatoly. Todo parecía menos apetecible.
La comida estaba demasiado caliente. El pan se compraba en el lugar equivocado, y los esfuerzos de Ludmila por satisfacer sus preferencias culinarias no eran apreciados. Anatoly insistía en pedir platos diferentes, dejando a Ludmila descorazonada y frustrada. Y todo por tu pereza. ¿Te das cuenta de lo que estás causando? No te haría daño caminar 100 metros más para ver si se te caen 100 gramos encima. No soporto verte. Tu cara me da náuseas. ¿Qué es esa mirada agria? Por favor, desaparece de mi vista. Déjame al menos comer en paz. Ludmila se fue llorando a su habitación, intentando no mostrar su rostro. Los niños, disgustados por tan feas escenas, se sentaron tranquilamente en sus habitaciones. Además, se dieron cuenta de que su padre pronto empezaría a meterse también con ellos, y así lo hizo, estropeando el ambiente de la habitación. Se sentaron en silencio en sus habitaciones, temerosos de moverse. El padre no se contentó con una víctima. Entró en su habitación, esperando que los niños corrieran hacia él con gritos de alegría. Por supuesto, no fue así. Mirando las cabezas gachas de los niños, se enfadó cada vez más. ¿Por qué no levantan la cabeza y ven lo que han hecho? Confiesen. Sí, yo mismo puedo verlo. No hay orden. Los juguetes están desparramados por la cama, dijo señalando a la arrugada Vika, tumbada en la cama durante el día en casa de su madre. Enhorabuena. Vas por buen camino, Kirill. ¿Por qué estás ahí sentado como un tonto con la cabeza gacha? No, en serio, ¿qué estás haciendo? ¿Tan intimidado de que alguien te haga daño? Al menos te he roto. Todavía no, pero probablemente empezaré pronto, aunque solo sea para hacerte un hombre, porque estás ahí sentado como una doncella pelirroja. En realidad, Anatoly nunca puso la mano encima a su mujer ni a sus hijos, pero sus palabras podían herir más gravemente que sus puños. Ludmila agonizaba por sí misma y también por los niños, dándose cuenta de que el trauma que les infligía su padre era de lo más doloroso. No podía defenderlos, no sabía cómo. Cualquier esfuerzo por excusar una culpa inexistente o replicar algo a su marido cuando se encontraba en semejante estado solo conducía a más estallidos de rabia. Los chicos ya se daban cuenta de que el silencio o la sumisión continuados a veces calmaban a Anatoly, o al menos le hacían despedirse con desprecio. Insultar a su hijo e hija y marcharse, dejándoles solos, a veces tenía el efecto contrario. Añadía aceite al fuego, y el escándalo cobraba fuerza. Si Ludmila no podía soportarlo más, entraba en la habitación e intentaba de alguna manera calmar a su marido, al menos para cambiar su ira hacia ella misma. La situación empeoraba porque ella tenía sus propios hijos y no podía acercarse a ellos sin su permiso. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres criarlos, luego alimentarlos y alojarlos? Tengo que enseñarles algo a los niños. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí!, gritó. Ludmila se fue al ver que Anatoly se convertía en un animal salvaje. Los niños, al darse cuenta de que las cosas se estaban descontrolando por completo, empezaron a llorar también. ¿Qué pasa otra vez, Anatoly? ¿Por qué ruges? Solo tienes una mamá. Sí, tu mami es perfecta, estoy de acuerdo. 100 kilos de peso vivo. Y te ríes de hacer los mismos lechones para beber y no saber nada más. Evidentemente, solo dejaría a los niños en paz después de haberles hecho llorar, pareciendo finalmente calmarse de verdad después de eso. Incluso se sentía mejor cuando le lanzaba una última cosita, un insulto especialmente hiriente. El hombre se iba a su habitación y cerraba la puerta con fuerza tras de sí. Ludmila salía a la puerta para consolar a los niños, calmándolos lo mejor que podía y explicándoles la situación, justificando al padre de todas las formas posibles. No lloren, queridos, el sol estará bien. Papá no quiere hacer nada malo, tiene un trabajo muy difícil. Ojalá no se hubiera esforzado tanto por nosotros. Habría sido alegre y amable, susurró Ludmila. Todos están cansados en sus trabajos y sin embargo se portan bien. No es culpa de nosotros que tenga ese trabajo. Además, no hacemos nada malo. ¿Por qué siempre nos regaña?, se pregunta Vika. Creo que dejará de hacerlo. Te quiere de verdad. Te tiene mucho cariño.
dijo Ludmila. Ni ella misma se lo creía, pero ¿qué otra cosa podía decir a los niños asustados por la actitud de su padre? Y más aún, por su reacción ante su comportamiento. Me di cuenta de que si somos tan molestos y fastidiosos, ¿por qué vive con nosotros? ¿Por qué no se va? Hay una chica en nuestra clase que tiene un papá que se ha ido y no es para tanto. Dice que es más fácil convivir con ellos porque él también peleaba. No digas eso, Vika. No sé por qué, pero estoy segura de que estaríamos mucho peor si papá se fuera, porque es muy buen padre y además nos quiere obstinadamente como un encantamiento. Hubo una vez un Anatoly que los quiso, pero no hay la menor razón para su cambio de actitud hacia su familia. Es probable que luego cambiara y se comportara mejor. Ha pasado el tiempo y Anatoly ha cambiado, pero solo para peor. Y aunque parecía que no podía ir a peor, Ludmila no sabía qué hacer en semejante situación, desesperada por conseguir algún tipo de influencia sobre su marido. Incluso hubo que consultar a Leftina, porque Anatoly aprecia la opinión de su madre. De alguna manera, cuando su suegra vino de visita y su marido no estaba en casa, Ludmila le dijo amablemente en qué clase de padre se había convertido su hijo. No sé qué le pasa. Después de todo, quería tanto a los niños, y ahora a veces me da miedo la forma en que les habla, dijo. Tratando de no sonar demasiado patética, Aleftina explicó condescendientemente, como algún poeta dijo una vez, el amor no es un suspiro en un banco y no pluriempleo. Con los niños pasa lo mismo. Cuando eran pequeños, sentía por ellos lo que siente por el amor, besos y cariño. Y ahora son grandes, están en el instituto y él es el padre. Así que debería ser exigente y estricto. Pero parece que está exagerando. Ludmila suspiró, sin esperanza, dándose cuenta de que ya había cometido un error al mantener esta conversación. Miedo no, pero sí respeto. No es la relación del padre con los niños. No creo que entiendas lo que quieres que haga con los niños, no veo nada malo en ello. Todo lo contrario. Ya es bastante malo que actúes como si pusieras a los niños en contra de su padre. Ludmila se dio cuenta de que no podía esperar consejos, ni siquiera simpatía de su suegra. Decidió no callarse y seguir discutiendo de alguna manera la situación, cuando su marido tuviera un humor más o menos aceptable. Dijo con cautela, Anatoly, ¿no crees que eres demasiado duro con los niños? Me refiero a encerrarlos, privarlos de comida. ¿Qué quieres decir con hablarles tanto que se asustan? Los niños no deberían tener miedo de sus padres. Estaba claro que no iba a salir nada bueno de esa conversación. Eso es lo que significa el amor para ti. Pero sé que no es así. Voy a criar a mis hijos a mi manera. De Kirill haré un hombre de verdad, no un idiota. Y tú, querida, sé buena. Comprobaré cuánto compras de dulces, cuánto gastas en juguetes y esas cosas. Ludmila ya se había arrepentido de haber empezado esa conversación. No dijo nada. De hecho, comprobó los gastos y los recortó considerablemente, adelantando 2 bolas de helado, el gel para el pelo de Vika y un juego de rotuladores para Kirill. Demasiado para ser una buena madre que educa a sus hijos. ¿De qué vale? Nada. Nada es exactamente el tipo de cosa. Ahí es donde empieza todo. Y yo soy una tonta por pensar que eres normal. Ja, ¿y tú? Tenemos siempre algún tipo de dulce en la casa todos los días. Vas a meter galletas, pan de jengibre, bastones de caramelo, tartas de queso escarchadas. ¿Por qué no lo explicas? ¿Para que a los niños les dé diabetes? ¿Por qué quieres hacer eso? Y yo soy un hombre adulto. A partir de ahora, solo te permitiré comprar dulces en cantidades limitadas, no más de una vez a la semana, un par de trozos de galletas para el té y basta. Solo te daré el dinero para la compra. No te atrevas a comprar nada a escondidas. Y lo más importante, Ludmila, te pido por favor que para evitar cualquier incidente, no interfieras cuando esté criando a los niños. Si no tienes mente propia y no sabes comunicarte con ellos, entonces al menos no interfieras con lo que saben y pueden hacer. El marido castigando. No solo privaba a los niños de dulces, sino que endurecía sus métodos.
El cinturón era ahora una presencia constante en sus vidas como medio de disciplina. Este objeto, con su pesada y brillante insignia, aterrorizaba a los niños. Anatoly había aprendido a mostrarle cualquier indicio de lo que consideraba un comportamiento inaceptable. Tomaba el cinturón y se lo enrollaba alrededor del brazo para que la placa brillara en los nudillos. Y con un afecto que asustaba más que cualquier grito, decía: «Bueno, Kirill, ¿quieres probar esto? Mira, ¿quieres familiarizarte por fin con este tema?». Kirill empezaba a tartamudear por miedo, lo que llevaba a su padre a un comportamiento más rabioso. «No puedes decir algo normal. Eso es todo lo que tienes que hacer. Decir la palabra más sencilla. No. Cualquiera con un ceseo puede hacerlo, pero tú no. Tú eres el que es retrasado. Deberían meterte en un orfanato especial. Los tienen para niños defectuosos como tú. ¿Qué estás mirando? Adelante, dilo, ¿quieres un cinturón?». No pudo decir ni una palabra, pero su madre no soportaba mirarlo con indiferencia. Ella corrió hacia su hijo, tratando de protegerlo de su padre enojado. Un día, durante una operación educativa de ese tipo, Ludmila no se arredró. «Estás mal de la cabeza, aléjate de él. Mira en lo que te has metido». Tomó a su hijo de la mano y lo alejó del hombre, que se había convertido en una especie de monstruo detrás de una puerta cerrada. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no interfieras cuando estoy socializando con los niños?». Anatoly le arrebató el brazo de su madre, lo llevó hasta la puerta principal, la abrió y obligó a Kirill a cruzar el umbral. «Siéntate ahí», y cerró la puerta de un portazo. Hacía frío y estaba oscuro. Intentando no llorar ni llamar la atención de los vecinos, Kirill dijo: «Papá, abre, he vuelto en mí». Su respuesta fue unos tanteos ante la puerta, el llanto de su madre y la voz de hierro de su padre. «Te vas a quedar ahí sentado hasta que deje entrar a Kirill». Asustado, Kirill se pasó toda la noche sentado en el hueco de la escalera, y las amenazas a mamá eran cada vez más fuertes. «Mamá, me sentaré aquí». El niño se sentó en el suelo y lloró impotente ante la puerta. Entonces abrió la puerta del vecino. Una anciana vecina se asomó a la penumbra y preguntó: «¿Quién está aquí, Kirill? ¿Eres tú?». Mirando a la figura, continuó: «¿Por qué estás sentado ahí? Vamos, ven a mi casa. Tengo una mermelada deliciosa». Tatiana tomó al chico de la mano y lo llevó a su apartamento. En casa ajena, el apartamento era tranquilo y silencioso. La vecina, Tatiana, vivía sola, y el niño, cuyo sistema nervioso estaba tenso hasta el punto de ruptura, prorrumpió en violentos sollozos. La anciana se dio cuenta de que el niño no tenía tiempo para mermeladas, así que fue a buscar un sedante. Lo puso en el sofá, lo cubrió con un edredón, y el niño se durmió profundamente. La mujer lo miró con simpatía y sacudió la cabeza con tristeza. Ludmila llegó media hora más tarde, llorando, avergonzada de lo que ocurría en su casa. Al ver a su hijo durmiendo plácidamente, se calmó un poco. «No lo despiertes todavía. Mañana por la mañana cuando vayas a trabajar te lo llevarás. Mientras tanto, déjalo dormir», dijo la vecina. «Sí, probablemente sea lo mejor», aceptó Ludmila. «Muchas gracias. Ven cuando me necesites. Mientras tanto, vete, no le cabres más». Por la mañana, Ludmila llevó a su marido al trabajo. Era muy temprano y Kirill aún dormía. La anciana le ofreció un té fuerte. Ludmila también estaba bajo el encanto de esa tranquila anciana y de su apartamento, que parecía ser el centro de atención. Sobre la mesa había una taza de té aromático y un delicado jarrón con mermelada y grandes bayas, tal y como a Ludmila le gustaría vivir. No pudo contener las lágrimas de nuevo tras explicarle a Tatiana lo que ocurría. «Sabía que mi marido cambiaría con respecto a los niños, pero hasta ahora solo ha empeorado», terminó su relato. «Y creo que solo hay una forma de salir de esto». La anciana respondió sin mucha simpatía que tendría dónde ir y de qué vivir.
Ahora solo tengo una habitación en un piso comunal de mi abuela. La alquilo. Esos son todos mis ingresos. Hay quien dice que más vale pan y agua que pastel de problemas. Veo que estás apegada al pastel dulce y todo por él. Estoy dispuesta a aguantar los problemas que hace pasar a los niños, pero estoy bien. No se lo agradecerán. Eres una mujer joven y sana. Pero no se atrevía a decirlo en voz alta delante de su marido por miedo a su reacción. Anatoly no tuvo que pensar mucho en dónde y por qué había desaparecido el paso del cinturón. Tomó a su hija de la mano, la condujo a la habitación y con tono de sabio pedagogo le dijo: «Te castigaré, pero no como a Kirill. Él es un chico, tú eres una chica. El castigo más grave para ti es que te priven de lo que amas. Embolsa todas tus muñecas». La niña obedeció, esperando que lo peor acabara bien, que su padre se limitara a esconder sus juguetes y no se los devolviera en un tiempo. Pero Anatoly tenía otra cosa en mente. «Los quemaré delante de ti». Así lo hizo. Llevó a su hija a un descampado, roció una bolsa de juguetes con gasolina y le prendió fuego. Las muñecas eran sus mejores y quizás únicas amigas. Cuando terminó, su padre le puso la mano de hierro en el hombro y se la apretó. «Si vuelves a tocarme te pasará lo mismo», comprendió Vika, asintiendo apresuradamente. «Qué niña más lista. Nunca me lleves la contraria, hija». Dejó a su llorosa hija en la calle y subió a su coche. Puso la música y, bastante satisfecho de sí mismo y de sus métodos educativos, se fue de viaje de negocios, es decir, para con su amante. Ludmila recibe una llamada de la policía en la que le informan de que su marido ha sufrido un accidente de tráfico mortal. La noticia conmocionó a una mujer que apenas se había dado cuenta de lo que había oído, y su reacción fue evidente. Estaba aliviada. El miedo ya no existiría porque su marido ha muerto. No debería estar ahora llorando y arrancándose los cabellos. ¿Por qué no experimenta más que alivio de un problema de toda la vida? Se hundió en el suelo y sollozó. Vika salió de su habitación, asustada, y corrió hacia su madre. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué ha pasado?» «Papá ha muerto». Ludmila se quedó inmóvil, sin saber qué más decir. Vika se sentó junto a su madre. Su madre la abrazó y le susurró: «Tranquila, todo va a salir bien». Pero antes de eso, tuvieron que pasar muchas más horas duras. Aleftina tuvo que vivir el horrible día del funeral con los nervios a flor de piel, especialmente para la familia del difunto. La viuda y los hijos experimentaban sentimientos contradictorios. Se daban cuenta de que en esos momentos era imposible alegrarse. Pero, ¿qué podían hacer? El sentimiento de pérdida que sentían de vez en cuando no se recrudecería. Los sentimientos de Vika, que había entrado en la edad más difícil, eran más definidos, lo que dio lugar a la horrible escena del funeral. La chica no pudo contener sus emociones y dijo la verdad, sin pensar que podría herir a su ya sufrida abuela. Ludmila intentó explicar la situación, pero su suegra le dijo enfadada: «Solo sabes mentir y burlarte. No puedo imaginar lo que he hecho para estar en esta familia de cerdos. Ingratos, no se atrevan a insultar a mi madre». Kirill ya ha atacado a su abuela. Aleftina dijo cansada: «Ludmila, no dejes que tu hijo hable así de mí. Ya he tenido bastante con lo que he oído de ti». La multitud sacudió la cabeza e intentó detener el cuchicheo. La gente bajó el ataúd a la fosa preparada y su tapa fue golpeada con puñados de tierra arrojados por amigos y seres queridos del padre. Un anciano de barba gris terminó de pronunciar las palabras de despedida. Ludmila y sus hijos permanecieron ahí, hasta que la tumba fue finalmente cubierta con flores y coronas, en su mayoría artificiales. Solo cuando todo terminó se dio cuenta de que la parte más dura de su vida había terminado. Ludmila estaba nadando con Anatoly, el Anatoly al que solía amar. Y un hombre amable quería cualquier cosa por ella y los niños.
Resultó que los problemas de Ludmila y los niños no terminaron al día siguiente. En cuanto limpió el apartamento y fregó los platos después del velatorio, apareció ella. Aleftina no pudo evitar darse cuenta de que su nuera, de alguna manera, se recuperó muy rápidamente de su dolor. La irreparable pérdida solo le recordaba el atuendo de luto, pero su aspecto era bastante serio y estaba preparada para el día. Ludmila temía que el escándalo continuara y se alegró de que los niños fueran a la escuela. Sin embargo, Aleftina no estaba de humor para una conversación de negocios. «Estás haciendo todo el trabajo, bien por ti», le dijo a su excuñada. «¿Qué haces? ¿Piensas llevarte algunas cosas? No quiero que vuelvas a hacerlo». «Tengo prisa, por supuesto, pero tampoco puedes quedarte aquí mucho tiempo». Entonces Aleftina agitó las manos. «Ludmila, lo siento». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ludmila. «Deja de hacerte la tonta. Sabes muy bien que el apartamento es mío y que voy a vivir en él. Y después del hecho, celebraste un funeral sobre una tumba inmóvil después de avergonzarme a mí y a mi difunto hijo, delante de todos los demás. No creerás que viéndote me dará el placer de cortarte el rollo, pero este apartamento se compró durante nuestro matrimonio». Ludmila debió de darse cuenta de la serpiente que tenía como suegra. «¿Y a dónde crees que deberíamos ir?», preguntó Ludmila con una fría mueca de desprecio. «No creo que sea asunto mío. Vivías en algún sitio antes de pegártele a mi hijo. Ahí es donde deberías estar. Y en cuanto a las cosas, solo te llevarás lo que es tuyo y de los niños. No has trabajado ni un día de tu vida. Y lo que yo he ganado, de verdad que no quiero discutir para que no te lo saquen todo. Voy a vivir aquí. Los dos hijos menores de Anatoly están empadronados aquí», dice Ludmila frenética, preguntándose cómo va a afrontar esta difícil situación. Aleftina dijo burlonamente: «Tienes mucho dinero. Recibirás una pensión de tu marido. ¿Qué soy yo? Una jubilada. ¿Pero a dónde iremos? ¿De verdad no te das cuenta de que tus nietos no tendrán dónde vivir?». Ludmila estaba realmente sorprendida ante tal crueldad. «Ay, no sé. Lo principal es que limpien este lugar lo antes posible. Tengo que conseguir las cosas que necesito. Lo siento, soy la casera. Tengo todo el derecho a vivir aquí». Ludmila se quedó sumida en sus pensamientos. No era cuestión de alquilar un apartamento. Simplemente no tenía dinero. Eso significa que tendrán que mudarse a la misma habitación donde vivían con su abuela. Allí vivieron extraños durante años, y no está claro cómo van a caber tres en 2 metros. Ludmila pensó: «Sí, los niños se acostumbrarán, y yo buscaré trabajo. Por extraño que parezca, hay mucha amargura por dejar esta casa. Estas paredes han absorbido demasiada negatividad. Cada rincón le habla». Aún así, Ludmila se dio cuenta de que los niños que volvían de la escuela no se alegrarían al oír la noticia. Kirill dijo: «Podemos demandarla. ¿Qué derecho tiene a vivir aquí, y mucho menos a echarnos?». Ludmila asintió, reconociendo sus preocupaciones. «Pienso en lo mucho que durará este juicio, por no hablar de los nervios y el dinero que no tenemos. En algunos casos es más conveniente rendirse e irse. Ahora lamento no haber hecho algo más a tiempo, cuando descubrí que vivir con tu padre era insoportable». El apartamento de la abuela de Ludmila estaba en un estado lamentable. Era una casa vieja con ventanas que daban a un patio oscuro, y la habitación que servía de refugio temporal también estaba en mal estado. Los vecinos eran desconocidos incluso para Ludmila, que había vivido antes en 2 habitaciones contiguas, con personas diferentes de las que al menos se acordaba. Ahora tenía que conocer a los que habían llegado después que ella. Tras la muerte de la abuela, la gente cambió un poco sus cosas de sitio y dominó la habitación, aceptando la necesidad de vivir allí durante un tiempo. Ludmila compró un pastel y decidió invitar a los nuevos vecinos a tomar el té por pura cortesía. Lo primero que hizo fue llamar a la puerta de la habitación de Iván, un hombre aún no muy mayor, pero de algún modo sombrío y poco sociable.
Ludmila pensó que sentarse a tomar el té le permitiría conocerle un poco mejor y saber a qué atenerse. Quería invitarte a tomar el té. Compré un pastel para conocerte porque ahora somos vecinos, empezó a decir Ludmila, pero entonces oyó: yo no como, y la puerta se cerró en sus narices. La segunda vecina, Zinaida, una mujer activa y vibrante de unos 60 años, era mucho más sociable. Aceptó con mucho gusto, pero resultó que su interés no era tanto la fiesta del té como la oportunidad de pronunciar un discurso para felicitar a Ludmila por su traslado. Espero que disfrutes de tu traslado aquí. Ha sido duro para mí todo el día, llevando muebles y cosas de aquí para allá. Por suerte, ha terminado con una tarta maravillosa. Gracias. A mi edad necesito un trozo más pequeño para cuidar mi peso. ¿Cuántos años tienes? Aún no tienes 40. Ah, bueno, ya es hora. Me gustaría presentarte las reglas de vivir en un apartamento comunal. Ahora tendrás que contar con los otros inquilinos. Ludmila tenía muchas esperanzas de que la relación con los vecinos fuera buena, pero después de la entrada de Zinaida ya lo estaba dudando. Sí, creo que son personas maravillosas, pero la costumbre de vivir en un apartamento separado da ciertos privilegios. Mejor te digo de entrada que estoy acostumbrada a que vivamos juntos durante el día, y descanso porque veo telenovelas por la noche. A veces me quedo despierta hasta pasada la medianoche. Agradecería que los chicos controlaran su comportamiento. Nada de pisotones, nada de gritos, y desde luego, nada de molestar a la compañía. Ludmila nunca antes se había opuesto, pero lo primero que hizo fue detenerla con un gesto decidido. Sin embargo, entiendo que los niños, especialmente los adolescentes, pueden ser bastante inquietos. Lo entiendo, pero no causan problemas, ¿lo entienden todos? Ludmila se volvió hacia Vika y Kirill, que también estaba en la mesa. Sí, lo entendemos. Prometemos no traer a nadie y no romper nada. Me alegra oír eso. Sin embargo, deben darse cuenta de que soy una persona mayor y tengo mis propias preocupaciones. Ludmila escuchó estos discursos y comprendió que vivir con una vecina así no sería fácil. No pudo evitarlo. Después de escuchar a Zinaida, su pequeña familia permaneció sentada a la mesa, algo abatida. Algo me dice que vivir con Zinaida no será mucho mejor que con nuestra otra abuela, sugirió Vika. Pero no es nuestra abuela. Solo tenemos que socializar menos con ella, no hablarle demasiado y tratar de no romper sus reglas. Creo que tenemos derechos desiguales. Ella tiene sus reglas. Nosotros podemos hacer las nuestras, no tan estrictas. Quizá tengas razón, aceptó Ludmila con un suspiro. Pero aún tenemos que instalarnos, vivir aquí un tiempo y luego establecer nuestras propias reglas. En los días siguientes, Ludmila intentó especialmente no incumplir ninguna norma mientras se instalaba. Pasó días enteros buscando trabajo. La pérdida del sostén de la familia era evidente, reconociendo lugares desconocidos a primera hora de la tarde. Ludmila se iba a la cama cansada y a menudo insatisfecha con la nueva realidad. Buscó con ahínco un trabajo, pero la única oportunidad que encontró fue de maestra en una guardería. El sueldo era escaso, pero al menos tenía con qué vivir. Una de las normas de Zinaida era pagar las facturas el mismo día que llegaban. Aunque Ludmila intentaba no incumplir esa norma, la vecina se había puesto nerviosa. Sin embargo, el deseo de seguir mandando en cualquier situación era más fuerte que el deseo de tener una vida tranquila. Adiós, vida tranquila. Hola, un lugar que está convirtiendo nuestro apartamento en un albergue para indigentes. Zinaida advirtió: si traes gatos y perros a la casa o empiezas a fumar, notando en sus ojos otro desorden igual a todos los pecados mortales. Ludmila se enfrentó a retos más serios, como la vez que sirvió una humilde cena a los niños. Salió vestida de forma extravagante, aparentemente burlándose de ellos con una bata de satén adornada con rulos y la cara resplandeciente de henna. Ludmila
Espero que tus problemas económicos se hayan resuelto, comentó. Ludmila respondió. Ojalá pudiera ser tan despreocupada como tú. Mi nómina está atrasada y no he recibido ningún pago. A pesar de ser viuda, Ludmila se enfrentó a críticas por alimentar a sus hijos con comidas sencillas. La vecina cuestionó sus habilidades como madre con un tono insoportable. Ludmila, negándose a seguir siendo una víctima, replicó. No te corresponde a ti juzgar mi maternidad. No te metas en los asuntos de los demás. El comportamiento de la vecina cambió y empezó a proferir insultos. Ludmila, decidida a no ofenderse, se sorprendió por la blasfemia. Incluso los niños, aparentemente indiferentes, se sintieron afectados. Iván, el hijo de Ludmila, salió y depositó en silencio un fajo de billetes sobre la mesa, expresando su desdén por el comportamiento. Sin decir palabra, Ludmila y sus dos hijos abandonaron la sala común en dirección a la cocina, con la intención de terminar la cena en su habitación. Mientras se marchaban, el vecino susurró una vaga amenaza. Ludmila la descartó, pero poco sabía que la noche siguiente demostraría que era algo más que una advertencia vacía. Al volver del trabajo, Ludmila distribuyó sus escasas ganancias, dándose cuenta de que no le durarían hasta la siguiente paga, lo que la sumió en la desesperación y en un fuerte enfrentamiento. Ludmila esperaba ansiosa a su vecina del distrito, que había presentado una denuncia alegando que Ludmila ponía en peligro la vida de sus hijos al dejarlos sin supervisión en casa todo el día. ¿Ha venido a detenerme?, preguntó Ludmila al policía. No, claro que no, respondió el agente. Pero tengo que informar de la situación. ¿Se da cuenta de que las acusaciones son falsas? El agente se marchó, y Zinaida salió para recalentar pasta para la cena. Ludmila, sintiendo la presión, fue informada por Zinaida. Los servicios de protección de menores tomarán nota. El inspector evaluará tus condiciones de vida y tu nevera vacía. ¿Qué clase de paternidad es esta? Zinaida continuó criticando a Ludmila por no controlar a los niños. Ludmila se defendió, afirmando que los niños no podían estar quietos todo el día. Zinaida, poco impresionada, se quejó del ruido y las molestias que causaban los niños. Cuando Zinaida se marchó, Vika y Kirill miraron nerviosos a Ludmila. Ludmila les tranquilizó. No pasa nada, ya lo solucionaremos. Entró en la cocina con una gran bolsa e Iván, su hijo, empezó a descargar la compra sin decir una palabra. Ludmila se quejó entre dientes de las extrañas elecciones de Iván, pero él guardó silencio. Los niños exploraron los comestibles con entusiasmo y expresaron su alegría por la nueva abundancia. Ludmila cuestionó la caridad silenciosa de Iván, pero él explicó que comprendía su difícil situación. Le aseguró que cubriría los gastos y que no tenía por qué pagarle. Al día siguiente, vinieron representantes de la comisaría y de las autoridades tutelares. Ludmila los interrogó con ansiedad, preguntando por qué razón estaban allí. Las autoridades miraron a su alrededor, aparentemente desalentadas, y Ludmila se defendió ferozmente, negándose a ceder a sus pretensiones. No es una pregunta, Ludmila Nikolaevna, y no es una petición. Firmaremos el acta. Podrás recuperar a tus hijos cuando pongas tus asuntos en orden. ¿Qué asuntos? Estamos bien. Los niños están en la escuela. Trabajo, no bebo, no tengo deudas. Realmente no entiendo la esencia de sus afirmaciones. Los niños entendían aún menos. Vika y Kirill se aferraban a Ludmila, confusos. Ludmila estaba decidida a impedir esta injusticia, pero la comisaría y el agente de custodia decidieron actuar por la fuerza. Separaron por la fuerza a los niños de su madre, ignorando sus gritos asustados, y los sacaron de la habitación. Ludmila se desplomó en el suelo, aullando como un animal herido de muerte. Entró en la cocina y vio un hacha en un rincón. Era justo lo que necesitaba. La tomó y se dirigió con decisión a la puerta de la odiada vecina, golpeando con el hacha en la cerradura. Aunque no era lo suficiente fuerte para un solo golpe, bastó para que la puerta se abriera,
revelando el rostro aterrorizado de Zinaida. Aterrorizada, Zinaida gritó y corrió por la habitación, dándose cuenta de que no podía con una madre a la que le habían quitado a sus hijos. Ludmila, que aún sostenía el hacha, se acercó, pero Iván intervino, arrebatándole el arma con firmeza. Por supuesto, fue Iván quien guió a Ludmila hasta su habitación, colocándola en el sofá. Le ofreció una pastilla y un vaso de agua, instándola a calmarse y a considerar las consecuencias. Ludmila, abrumada, declaró que ya se sentía muerta, pero Iván le recordó que los niños le importaban y que debía luchar por ellos. Ludmila, sin oír las palabras de Iván, pensaba salir corriendo cuando él abandonara la habitación. Sin embargo, la cabeza le pesaba y los ojos se le nublaban. Finalmente cayó en un sueño agitado. Iván la cubrió con una manta y fue a ver a Zinaida, que se había calmado después de tomar valeriana. Iván entabla una conversación con Zinaida, que expresa su pesar y reconoce los problemas de salud que padece. Zinaida consideró retractarse de sus quejas y pidió a Iván que retuviera a Ludmila. Zinaida empezó a gemir un poco, pero Iván ya había salido de la habitación. Cuando Ludmila se despertó por la mañana, no se dio cuenta inmediatamente de dónde estaba. No estaba en su habitación, y sus hijos no estaban allí. Recordando los gemidos ahogados, se levantó y fue al cuarto de baño a enjuagarse. En la cocina, Iván estaba al fuego. Ludmila no sabía qué decirle. Contempló la posibilidad de forzar la puerta de Zinaida, pero se abstuvo. Iván la llamó y ella se reunió con él. Le puso delante una taza de café cargado y un plato de bocadillos. Ludmila, que seguía sintiéndose mal, escuchó lo que Iván le decía. Ludmila, eres tú quien quiere recuperar a los niños. Si vas a hacerlo necesitas fuerzas, así que bebe y come. Trazaremos un plan de acción. No hay tiempo para lamentos o venganzas. Ve a la oficina de tutela a primera hora. Pregunta dónde están los niños y qué tienes que hacer para recuperarlos. Luego ve a visitarlos y cálmate. Durante el mes siguiente, Ludmila reunió todas las referencias y testimonios necesarios para llevar a los niños a casa. Iván la animaba a diario. Incluso trajo trabajadores para encalar y empapelar. Por la noche, expresó su gratitud a Iván, reconociendo que podría haber estado en la cárcel o peor sin su ayuda. Le dio las gracias por haberla reunido con sus hijos. Por primera vez, vio sonreír a su hosco vecino. Iván respondió, quizá tú puedas, pero si yo puedo, ¿por qué no lo haces tú? Yo también he tenido hijos. Sé lo duro que es. La sonrisa desapareció de su rostro cuando Ludmila dudó en preguntar por los sucesos de la noche anterior. A pesar de la inminente comisión que determinaría su destino y el de sus hijos, Ludmila decidió pasar la noche en el sofá de la habitación de Iván. Incapaz de conciliar el sueño, intuyó que el vecino también estaba despierto. Susurró, Iván, cuéntame qué le ha pasado a tu familia si puedes. El hombre comenzó a compartir una historia ordinaria de felicidad con una esposa y dos hijos. Pero poco a poco se convirtió en una historia de abandono y deterioro. La familia se desmoronó, e Iván reconoció sus errores y las consecuencias de sus actos. Orgulloso de tener razón, no podía soportarlo. Entonces fui a verlos. Llegué tarde el día anterior. Hubo un incendio por culpa de un cableado defectuoso que mató a todos. Lo salvé, pero empezó una pelea y una persona resultó herida. Me condenaron a 3 años. Tuve tiempo para pensarlo, decidir cómo seguir con mi vida. Me liberé, lo vendí todo. Pagué una indemnización por el hombre al que dejé lisiado y compré esta habitación. Conseguí mi antiguo trabajo en la fábrica y no bebo. Durante la historia de Iván, Ludmila quiso establecer un paralelismo con su propio matrimonio infeliz, pero se dio cuenta de que sería una comparación inapropiada. Sin saber qué decir, se levantó, se acercó a Iván y le tomó la mano. Iván apartó suavemente su mano, mencionando que necesitaba irse a dormir.
Eres responsable, querida. Compórtate perfectamente, añadió, dándole la espalda a la pared. Ludmila se sintió un poco resentida, pensando que él podría haber malinterpretado sus intenciones, pero reconoció que debía dormir, ya que mañana era un día importante. Ludmila se reincorporaría para recoger a Vika y a Kirill. Los niños estaban entusiasmados con la idea de volver a casa. Vika les preguntó por sus vecinos, y Ludmila le contó que últimamente estaba más callada y parecía que se escapaba de su habitación. La vida empezaba a mejorar para Ludmila y los niños. Con la ayuda de Iván, Ludmila consiguió un trabajo en la fábrica con un sueldo más alto, y Zinaida tuvo suficiente para vivir. Sin embargo, los vecinos parecían evitar a Ludmila, e Iván se volvió más sombrío y poco sociable. Su comunicación se limitaba a secos saludos matutinos. Un día, a Ludmila se le cayó accidentalmente la chaqueta de Iván, dejando al descubierto un móvil que se encendió. Vio una foto en el salvapantallas y pulsó el teléfono con decisión. Sentada junto a Iván, sonrió y dijo: «Sabes, Iván, me he dado cuenta de que muchos de mis problemas tienen su origen en causas obsesivo-compulsivas. No he tenido tiempo de decir muchas cosas que quería decir y que probablemente quería oír, y ahora es demasiado tarde. Alguien se ha ido. Alguien no lo necesita. Eso es lo peor del arrepentimiento». «Tú lo has pedido», dijo Iván, mirándola expectante, como anticipando las palabras que suelen decir los hombres. Ludmila dudó un momento y luego, con sinceridad en los ojos, habló: «Iván, casémonos». El hombre permaneció largo rato en silencio, mirando con seriedad el rostro de Ludmila. Finalmente, le tomó la cara entre las palmas de las manos y respondió: «Gracias. Probablemente me tropezaría con palabras bonitas. No recuerdo ningún poema, pero te lo prometo, nunca te arrepentirás de haberlo dicho. Haría cualquier cosa por ti y los niños».